Ayer habíamos concluido mirando esta diapositiva de el resumen de los activadores. Si se recuerdan, pues habíamos dicho que la mayor parte de los activadores pues tienen la característica de que tienen un par de electrones solitarios, ¿verdad? Que pueden donar al anillo aromático, o que pueden donar al anillo, perdón, porque ya la aromaticidad ya se perdió. eh, en el complejo sigma, ¿verdad? Y decíamos que esto hace que pues estos compuestos que tienen estos grupos sean más reactivos, ¿verdad? Reaccionen más rápidamente de lo que lo hace el benceno. Ya habíamos considerado un grupo que aunque no tiene pares de electrones solitarios, también tiene este efecto, ¿verdad? De poder hacer que ese compuesto reaccione más rápido de lo que lo haría el benceno, debido, decíamos en este caso, al hecho de que se forma un intermediario que es más estable por el hecho de que el carbocatión pues es un carbocatión terciario. ¿Qué ocurre entonces? ¿Todos los sustituyentes provocan que el benceno reaccione más rápido? No. Hay algunos, como por ejemplo en el caso del grupo nitro, que se comportan diferente a estos otros compuestos que habíamos considerado en la reunión anterior, ¿verdad? Por ejemplo, si consideramos la nitración del nitrobenceno, pues aquí al observar, ¿verdad? Esta flecha deberíamos de apreciar que hay un factor o hay una condición, ¿verdad? Que no habíamos considerado para la nitración del benceno. Cuando hablábamos de la nitración, decíamos que el reactivo es el ácido nítrico y el catalizador era el ácido sulfúrico, ¿verdad? Pero en ningún momento mencionamos que se requiriera altas temperaturas, como en este caso. Entonces, ¿qué nos da la idea o cómo deberíamos de interpretar el hecho de que esta reacción requiera de un catalizador y a la vez que requiera de altas temperaturas? Pues lo que nos están indicando es que este nitrobenceno tiene dificultad para poder reaccionar, ¿verdad?, con el ácido nítrico. Tanto se le es difícil que requiere de un catalizador como de altas temperaturas. En este caso, también se forman los tres nitrobencenos que habíamos mencionado, sustituidos, pero observamos que en este caso el producto mayoritario no lo representan los productos orto y para, sino que el producto mayoritario lo representa el eh, meta, ¿verdad? En este caso, el meta dinitro benceno, ¿verdad? Y aquí pues ya les había mencionado, ¿verdad? Si tuviéramos 100 moléculas de nitrobenceno, pues 6 de esas 100 serían orto dinitrobenceno, aproximadamente un de esas 100 sería para dinitrobenceno y 93 de esas 100 pues serían el metadinitrobenceno. Entonces aquí vemos estas dos cosas. Requieren de más factores que contribuyan a que la reacción ocurra y el producto mayoritario no es el orto y el para como habíamos visto anteriormente. Cuando se estudió esta reacción, ¿verdad? La nitración del nitrobenceno, se encontró que el nitrobenceno reacciona 100,000 veces más lento de lo que lo hace el benceno. Es decir, ya decíamos, el benceno es un compuesto tan estable que requiere de catalizadores para que pueda reaccionar. Pero en este caso, aún utilizando el catalizador y utilizando altas temperaturas, el nitrobenceno reacciona muchísimo más lento de lo que lo hace el benceno. Entonces, ¿cómo podemos clasificar o cómo podríamos clasificar el efecto, ¿verdad?, de tener este grupo nitro unido al benceno? Es al contrario, ¿verdad? Los factores que mirábamos en la reunión anterior, los anteriores decíamos activaban al anillo y lo volvían más reactivo, ¿verdad? En este caso, estos grupos, como por ejemplo el grupo nitro, lo que hacen es que desactivan al anillo, lo vuelven más lento, ¿verdad? Para poder reaccionar, ¿verdad? Y como mencionábamos, en este caso, no solo provocan que la reacción transcurra más lentamente, sino que el producto mayoritario es el meta, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablaríamos de lo que son desactivadores y
metadirectores, ¿verdad? Es decir, dirigen a ese segundo grupo a la posición meta. Entonces, tras de esto, ¿a qué se debe, verdad? Que esto ocurra de esta forma, pues nuevamente el mecanismo, ¿verdad? Es el que nos permite poder explicar qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, si nosotros, bueno, primero considerar esto, ¿verdad? Si se recuerdan, habíamos dicho, el electrófilo en la nitración es el ion nitronio y decíamos, el ion nitronio pues tiene un nitrógeno con carga positiva, mantiene el nitrógeno esa carga positiva cuando se adiciona, ¿verdad? Al benceno. Y por eso es que es importante considerar las estructuras, ¿verdad? Porque si nosotros lo escribiéramos como NO2, pues no miraríamos una carga, porque sabemos que esta carga negativa se cancela con esta positiva, pero este hecho de que en este grupo, este nitrógeno tenga una carga positiva, tiene un efecto, ¿verdad? Entonces, bueno, si el ataque fuera el ataque orto, entonces quiere decir que este electrófilo se uniría a la posición 2, tal como lo vemos acá. Pero eso implicaría que en este carbono tendríamos esta carga positiva, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo es que quedan dos cargas positivas a la par, ¿verdad? O dos cargas positivas adyacentes. Y pues ya sabemos, ¿verdad? Y quizá ya lo han visto en sus clases de física, las cargas iguales se repelen, ¿verdad? Entonces, esta estructura de resonancia, no esta ni esta, pero sí esta en particular, es una estructura de resonancia que es especialmente inestable. En el caso de, por ejemplo, cuando considerábamos el anisol en la reunión de ayer, decíamos, se forma una cuarta estructura de resonancia que es especialmente estable. Aquí es el contrario, ¿verdad? Se forma en el ataque orto un intermediario que es particularmente inestable. Entonces era lo que les mencionaba yo, ¿verdad? Si tienen ustedes un trabajo de 10,000 lempiras y les ofrecen un trabajo donde les van a pagar 5,000, pues difícilmente usted va a cambiar de trabajo, ¿verdad? Es decir, usted se va a mantener en este trabajo porque las condiciones son mejores, ¿verdad? Entonces, por eso es que entendemos que en este ataque orto, la reacción va a ocurrir, bueno, prácticamente no va a ocurrir porque implica que pasemos de un estado muy estable, que es el de la aromaticidad, a un estado muy inestable, de verdad, demasiado inestable porque esta estructura más bien tiende a romperse por el hecho de que las cargas sean iguales. Y esto aquí se los puse, ¿verdad? El grupo nitro es un grupo fuertemente desactivante cuando se consideran sus formas resonantes. El nitrógeno siempre, como les decía yo, ¿verdad? En el grupo nitro siempre va a tener una carga formal positiva. La adición, ya vamos a ver el mecanismo para el ataque para, tanto en el orto como el para, crea un intermediario que es especialmente inestable, ¿verdad? Y por eso es que se resiste. En el caso del ataque meta, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Porque decíamos, ¿cuál va a ser el producto mayoritario? El producto mayoritario va a ser el meta. ¿Por qué es el producto mayoritario el meta? Pues si este electrófilo se une al carbono 3, como lo podemos ver aquí, entonces la carga positiva va a estar en esta posición, ¿verdad? En la posición número 4. Si este par de electrones se deslocaliza, entonces la carga positiva va a quedar en el carbono 6. Si este par de electrones se deslocalizan hacia acá, ¿dónde va a quedar la carga positiva? Va a quedar en el carbono 2. Entonces, si ustedes se fijan en el ataque meta, nunca la carga formal del positiva, ¿verdad? Del anillo queda en el carbono que está unido al grupo nitro, ¿verdad? Y entonces aquí este es el mayoritario porque en este ataque, si bien es cierto, como ya decíamos, ¿verdad? Va a tomar tiempo que la reacción ocurra, se va a requerir del catalizador, de altas temperaturas. Esto no está eh, desaconsejado, dijéramos, o no hay una resistencia aquí, ¿verdad? Porque si bien implica pasar de un estado estable a uno inestable, no es
tan inestable como los que se forman en los ataques orto y para, ¿verdad? Entonces aquí, a manera de resumen, aquí se los coloqué. La sustitución meta no coloca una carga positiva en el mismo carbono que tiene el grupo nitro, ¿verdad? Y por eso es que este ataque meta va a estar favorecido por sobre el ataque orto o el ataque para. No sé qué le pasa a Carolina. Bueno, no sé si queda claro, jóvenes, o hay alguna pregunta. Bien. Solo Bueno, una duda. dígame. Si estuviéramos en una reacción de verdad con o sea, con la nitración del benceno en sí, ¿cuánto tardaría aproximadamente en reaccionar? ¿Cuánto tardaría si la estuviéramos haciendo en el laboratorio? Sí, Nos podría demorar horas para que la reacción pudiera ocurrir. Sí, podríamos estar mediodía, podríamos estar esperando para que la reacción ocurriera. Sí, no, es realmente mucho más lento, ¿verdad? O sea, requeriríamos mucho tiempo y mantener, ¿verdad? Sobre todo estas condiciones de que se mantuvieran constantes, ¿verdad? La temperatura. Pero sí tomaría horas para que se pudiera llevar a cabo la reacción. Bueno, ¿es este grupo nitro el único grupo que tiene este efecto? No, ¿verdad? Hay otros. Aquí igual, pues ya habíamos considerado un diagrama de energía parecido para los activadores. Aquí entonces lo que podemos ver es eso que les decía, ¿verdad? Si requerimos temperaturas de 100 grados, pues sabemos, ¿verdad? Que el calor es una forma como se transfiere energía. Llegar a esos 100 grados va a implicar que se absorba, ¿verdad? Bastante energía, entonces lo podemos ver. El hecho, ¿verdad? De que el nitrobenceno sufra ataques orto o para, entonces requiere mucha más energía de la que se requieren para formar el producto meta, pero incluso formar el producto meta requiere mucha más energía de la que requiere el benceno. Y ya el benceno requiere, ¿verdad? Energía, que es esta, por eso decíamos, ¿verdad? El primer paso de este mecanismo es el paso que limita, que determina, ¿verdad? Lo que es la velocidad a la cual va a reaccionar, ¿verdad? Como les decía, entonces no todos, perdón, no solo el grupo nitro es un desactivante. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos unido al benceno grupos carbonilo, que es este, ¿verdad? Este carbono doble enlace oxígeno, este grupo carbonilo está polarizado. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo que el oxígeno tiene una carga parcial negativa. El carbono tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Y entonces igual, aunque no sea una carga formal, como en el grupo nitro, el que haya, ¿verdad? Esta carga parcial positiva tiene el mismo efecto, ¿verdad? De que quedan dos cargas iguales a la par y entonces esto desestabiliza, ¿verdad? Por eso es que no va a estar, ¿verdad? Aquí lo mismo ocurriría para cuando el ataque es un ataque para, ¿verdad? Entonces, en la sustitución orto y para de la acetofenona, que así es como se llama este compuesto, uno de los átomos de carbono que tiene la carga positiva es el carbono enlazado al carbono del carbonilo, que es parcialmente positivo, ¿verdad? Y por eso es que, pues es más, no está favorecido, ¿verdad? Y por la misma idea que habíamos mencionado, ya que las cargas iguales se repelen, esta proximidad de las dos cargas, pues hace que este intermediario sea particularmente inestable, igual que habíamos dicho en el grupo nitro. En el caso del ataque meta, la carga positiva nunca queda, ¿verdad? En este carbono que está unido a este carbono cargado parcialmente positivo, así que este está un poco más favorecido de lo que están los otros, ¿verdad? El ataque meta evita la carga positiva en el carbono enlazado al carbonilo parcialmente positivo y por eso es que el producto meta es el producto mayoritario. No sé si lo logran ver bien acá
pero aquí están los otros desactivantes, ¿verdad? Además de estos que ya considerábamos, los que tienen el grupo carbonilo, como son las cetonas, los aldehídos y los ésteres, también el grupo ciano, el grupo ácido sulfónico y el que ya considerábamos el grupo nitro, presentan lo mismo, ¿verdad? Y aquí los podemos ver, las estructuras es porque en la estructura de ese grupo hay un átomo que tiene, bien sea una carga formal positiva, como en el caso del grupo nitro, o del grupo ácido sulfónico, o en el caso del grupo ciano, aquí lo podemos ver, o tenga una carga parcial positiva, ¿verdad? Como es en el caso de los carbonilos, pero que si vemos, en el caso del grupo carbonilo también tiene otra estructura de resonancia donde el carbono, ¿verdad? Tiene esta carga formal positiva. Entonces, todos estos grupos que tengan, ¿verdad? Esta carga positiva en un átomo enlazado directamente al carbono del anillo, van a ser desactivantes, ¿verdad? Y van a ser meta directores. Aquí les repito, ¿verdad? Este desactivante lo que implica es que reaccionan, ¿verdad? Más lentamente de lo que lo hace el benceno, ¿verdad? Y luego hay un caso en particular que pues a veces suele crear un poco de confusión, que es el caso de los halógenos, ¿verdad? Porque aquí no lo podemos ver, pero quizás nos acordamos, los halógenos tienen 3 pares de electrones solitarios. De acuerdo con eso, si tienen pares de electrones solitarios, deberían de ser activantes, pero no. Los halógenos son desactivantes, pero sí que son ortoparadirectores, como podemos ver aquí. Entonces, por eso que les digo yo, aquí es donde tenemos una excepción a lo que hemos venido considerando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando el clorobenceno se nitra, los principales productos, como podemos ver aquí, son el orto y el para. El meta apenas se forma en un 1%. Entonces, ¿por qué los halógenos son considerados desactivadores? Son considerados desactivadores porque al ser los halógenos elementos más electronegativos, cuando están formando un enlace con el anillo, entonces ¿a qué tienden? Tienden a sacar los electrones, ¿verdad? Porque como son ellos más electronegativos, entonces estos pares de electrones, y además decíamos, ¿verdad? Estos electrones pi están moviéndose libremente y si el halógeno está aquí, entonces los atrae, ¿verdad? Hacia él. Y entonces eso no contribuye a la aromaticidad, ¿verdad? Porque ya decíamos, la aromaticidad, uno de los criterios de aromaticidad es el que tengan esta nube de electrones pi. Si hay un átomo unido ahí que tiende a sacar esos electrones, entonces eso va a desestabilizar al anillo y por eso decimos que tiene este efecto desactivador, semejante al que, bueno, es un efecto inductivo, parecido al que mencionábamos para los grupos alquilos, ¿verdad? Y aquí se los escribía la idea, ¿verdad? Los halógenos son desactivadores, ya que son electronegativos y pueden remover densidad electrónica del anillo hacia este enlace sigma, ¿verdad? Es decir, pueden hacer como este efecto de cuando uno está jalando una cuerda, atraer, ¿verdad? Esos electrones hacia sí a través de ese enlace sigma. Bueno, esa es la razón por la cual son desactivadores. Pero ¿por qué son orto para directores? Pues bueno, en el caso, como les decía, pues los halógenos sí que tienen pares de electrones solitarios, por lo que podrían donar ese par de electrones solitarios al anillo, y eso ya lo hemos dicho, si puede donar, entonces va a implicar que se adicione una nueva estructura de resonancia y que al donar esos electrones tengamos esta que ya mencionábamos que es especialmente estable por el hecho de que esta estructura de resonancia tiene más átomos cumpliendo con la regla del octeto y tiene mayor número de enlaces, ¿verdad? Y eso ocurre en el ataque orto, aquí, pero también ocurre en el ataque
para, ¿verdad? Perdón, este que tenemos acá. También ocurre en el ataque para cuando el electrófilo se une al carbono 4. Tenemos esta estructura de resonancia adicional, que es una estructura especialmente estable, ¿verdad? En el ataque meta, entonces podemos ver que nunca la carga positiva queda en este carbono unido al halógeno, por lo que el halógeno, aunque tenga los pares de electrones solitarios, no los puede donar, ¿verdad? Al anillo. Entonces, por eso es que este ataque no está favorecido. Bueno, y ahí lo que tendríamos que tener claro, ¿verdad? Es que es el mecanismo el que nos permite ahí poderlo deducir, ¿verdad? Entonces, decíamos, la razón por la que son desactivadores es por un efecto inductivo. Podrían sacar electrones del anillo, por eso lo desactivan. Y son ortoparadirectores por efecto de resonancia, ¿verdad? Los pares solitarios pueden usarse para estabilizar el complejo sigma cuando donan, ¿verdad? Este par de electrones solitarios y hacen que haya más átomos cumpliendo con la regla del octeto. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda o está claro? Jóvenes. Está claro. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer unos ejercicios a ver si con eso, si hay alguna duda, pues tal vez pueda surgir con el ejercicio. Bueno, entonces seguimos aquí en el capítulo 7. Solo me van a dejar avanzar. Entonces aquí en esta sección 7.13 les mencionan, bueno, este fue el ejercicio que hicimos ayer. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Considerando estos ejercicios. Aquí les explican eso que les acabo de explicar en la reunión de ayer y lo que llevamos de la de hoy, ¿verdad? El efecto que tienen los sustituyentes en la reactividad de lo que son el benceno y los bencenos disustituidos, ¿verdad? Y aquí están esto que les explicaba, la donación y la aceptación inductiva de electrones, lo que decíamos del grupo, lo voy a hacer un poco más grande, lo que decíamos de los grupos alquilo, ¿verdad? Podrían donar pares de electrones al anillo. En el caso de estos que mencionamos, ¿verdad? Que tienen cargas positivas, entonces, ¿qué es lo que provocarían? Es que podrían sacar, ¿verdad? Pares de electrones del anillo, ¿verdad? Y luego los otros factores que hemos considerado, que es la donación y la aceptación de electrones por resonancia. Y ese fue el ejemplo que habíamos mencionado, ¿verdad? Para el caso del anisol. Y este es el caso que estábamos mencionando, por ejemplo, para el grupo nitro, ¿verdad? El grupo nitro, lo que podría hacer es sacar electrones del anillo, además de que mencionábamos que la carga positiva queda, ¿verdad? En dos átomos adyacentes, ¿verdad? Y por eso mencionábamos que son desactivadores. Entonces, bien, hagamos este problema 14. Entonces, el problema 14 dice así. Indique si cada uno de los sustituyentes dona o acepta electrones por inducción o por resonancia. Así que aquí lo podemos repasar. Como les decía, por resonancia es que pueden sacar electrones o que pueden donar electrones. Y por inducción, pues mencionábamos que tenemos estos dos casos, igual, cuando podrían sacar electrones o los podrían donar. Esta es la posibilidad, si se recuerdan que habíamos mencionado. Esto no es una posibilidad, esto es una realidad, ¿verdad? Que estos grupos puedan donar electrones o que este realmente los pueda sacar, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que tenemos un solo oxígeno con carga negativa. Si sacamos los electrones, entonces ahora ese par de electrones solitarios está en este átomo de oxígeno. Bueno, así que les dejo un par de minutos para que hagan las estructuras ahí de Lewis para estos grupos
y traten ahí de proponer si serían donadores o aceptores de electrones y si sería por inducción o si sería por resonancia. Y vamos a utilizar la misma pizarra que utilizamos ayer. Ya ahorita, bueno, ya ayer les había dado el acceso, pero ahí está nuevamente en el chat para que le den clic. Y vamos a copiar el enunciado. Bueno, entonces ya lo tenemos aquí. Sería bueno que sean las estructuras, como les mencionaba. Ya.
Bueno, aquí tengo a un zorro anónimo que no sé quién es, pero vamos a tratar de explicarlo, ¿verdad? Bueno, entonces en el inciso A tendríamos, ¿verdad? Al benceno y estaría unido a este nitrógeno que estaría unido a un grupo metil y que estaría unido a, bueno, sí, que estaría unido, no, lo voy a hacer aquí mejor, que estaría unido a un hidrógeno, ¿verdad? Y ya deberíamos de saber, este nitrógeno tiene un par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces aquí estamos considerando el compuesto neutro, pero sabemos que si, por ejemplo, estuviera unido, ¿verdad? A un electrófilo, entonces podríamos tener aquí, ¿verdad? Podríamos tener aquí unido un electrófilo junto con su hidrógeno, que sería el intermediario, ¿verdad? Y podríamos tener la carga positiva acá, ¿verdad? Entonces, lo que explicábamos es que si este carbono tiene esta carga positiva acá, ¿qué podría ocurrir en este caso? Este carbono está, bueno, aquí es bien fácil, ¿verdad? Bueno, debería de serlo. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, ¿verdad? Y este carbono tiene una carga positiva. Entonces, esta carga positiva atraería, ¿verdad? Este par de electrones hacia este átomo de carbono y se podría formar, ¿verdad? Una nueva estructura de resonancia, como decíamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este inciso A, este sería un donador y sería un donador por resonancia, ¿verdad? Porque es lo que nos están preguntando aquí. Indique si cada uno de los siguientes sustituyentes dona o acepta electrones por inducción o por resonancia, ¿verdad? Entonces, este sería un donador y dona por resonancia porque permitiría que se formara eh, una nueva estructura, ¿verdad? ¿Así lo habían hecho o no? ¿O no sabían cómo hacerlo? No. ¿No qué? Tun, tun. ¿No lo habían hecho? No lo habíamos hecho así, Lee, Ah, pero ok. sí está O más no, claro usted. o Sí, no yo les... quedé en blanco. Ah, ok. Ah, bueno. Bien, entonces en el caso del otro, aquí, como les digo yo siempre les hago trampa. Aquí vamos a hacer el inciso B. Y entonces en el inciso B, lo que tenemos es al grupo etil, ¿verdad? O sea que a este carbono tendríamos unido un carbono que está formado, que está unido, perdón, a dos hidrógenos y que además está unido a un grupo CH3, ¿verdad? Entonces, bien, lo que vemos ahí es que este carbono no tiene pares de electrones solitarios, ¿verdad? A semejanza de este que mencionábamos aquí en el inciso A. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que pensar, verdad? Era lo que lo que estábamos leyendo aquí en el libro, que lo vamos a volver a leer para que, por si no queda claro, ¿verdad? Entonces, bien, aquí está la aceptación, no me baja aquí. Bueno, entonces si un sustituyente que está unido con el anillo del benceno es poco aceptor de electrones que el hidrógeno,
los electrones del enlace sigma que lo unen al sustituyente con el anillo del benceno se moverán hacia el anillo con más facilidad de los que el enlace sigma que une al hidrógeno con el anillo. Dicho sustituyente dona electrones por inducción en comparación con un hidrógeno. La donación de electrones mediante un enlace sigma se denomina donación inductiva del electrón o estabilización inductiva. Ya se estudió que los sustituyentes alquilo, como el metilo, donan electrones por inducción en comparación con un hidrógeno. Bueno, y aquí entonces, si se fijan, les mandan a la sección 5.2, es decir, esto lo tendrían que haber visto en Orgánica 1, ¿verdad? Y entonces aquí no sé si lo vieron o no, yo lo que les aconsejaría es que si todavía no, o no se recuerdan, ¿verdad? Puede ser que lo hayan visto, pero hace ya mucho tiempo y no lo recuerdan, es que vayan a leer, ¿verdad? Lo que es la sección 5.2, ¿verdad? Entonces aquí lo que se hace es que se compara, ¿verdad? El carbono con el hidrógeno. Entonces aquí, si lo ubicamos en la tabla periódica, quizá, ¿verdad? Un repasito bien o una ayuda para comprender esto es que si ubicamos al hidrógeno y el carbono en la tabla periódica, el hidrógeno está más a la izquierda, ¿verdad? Es más electropositivo. El carbono lo tenemos un poco más a la derecha, ¿verdad? Porque aquí lo que ustedes podrían decir, ¿verdad? Pero si es que los dos son átomos de carbono. Sí, pero lo que se hace es que se compara con lo que es el hidrógeno, ¿verdad? Que es esto que leíamos aquí arriba. Los electrones del enlace sigma que lo unen al sustituyente con el anillo del benceno se moverán hacia el anillo con más facilidad que los del enlace sigma que unen al hidrógeno con el anillo, ¿verdad? Es decir, aquí recordemos que cada uno de estos carbonos de un benceno, ¿verdad? Tienen un átomo de hidrógeno. Entonces, ¿quién puede ser que donara? Y aquí era lo que me decía yo, es por inducción porque existe la posibilidad, no los dona porque no los tiene, porque no son solitarios, pero si acaso se requiriera, quien podría donar con mayor facilidad electrones sería el carbono, ¿verdad? Entonces acá, este que estamos considerando aquí, como no tiene pares solitarios, y aquí quizás una pista podría ser pensar, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser donadores por resonancia? Los que tengan pares de electrones solitarios. ¿Quiénes van a ser los aceptores por resonancia? Los que tengan cargas positivas. Ya lo vamos a explicar, ¿verdad? Y luego tenemos los otros, ¿verdad? Que son por inducción, que no tienen pares solitarios y que tampoco podrían sacarlo, ¿verdad? Ahí, como les digo yo, sería como de que fueran a leer el capítulo 5 o se lo aprenden, ¿verdad? Que los grupos alquilo, pues estos son donadores, pero son donadores por inducción, ¿verdad? Porque no, realmente no pueden donar porque no tienen pares solitarios para donarlo. Entonces, este sería un donador, pero sería un donador por inducción. Creo que voy a borrar esto y lo voy a hacer más para abajo porque el inciso C no me va a ajustar ahí el espacio. Entonces, bien, hagamos la estructura del inciso C. En el inciso C, lo voy a hacer por acá, tenemos al benceno, ¿verdad? Y lo tenemos unido a este carbono que a su vez está unido a un oxígeno que tiene dos pares de electrones solitarios y está unido a un grupo metil. Bien, entonces nuevamente, este sería
que es la acetofenona, ¿verdad? Esta que ya habíamos considerado. Bueno, este sería el compuesto neutro. Para poder ver si un grupo puede donar o si un grupo puede aceptar, es decir, puede sacar electrones, hay que considerar las estructuras de resonancia, ¿verdad? Entonces vamos a asumir lo mismo que asumíamos antes, ¿verdad? Que este carbono de aquí ya tenía un hidrógeno, pero que además a él se unió el electrófilo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tendríamos la carga positiva y además habíamos dicho este grupo carbonilo está también polarizado. Este nitrógeno tiene una carga parcial, este carbono tiene una carga parcial positiva, este oxígeno tiene una carga parcial negativa. Y por eso decíamos, estos grupos son desactivadores, porque tienen dos cargas iguales adyacentes, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué podría pasar en este caso? Entonces, aquí si nosotros hacemos las estructuras de resonancia para entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué movimientos se podrían dar ahí? Pues como este carbono está deficiente en electrones, este par de electrones podría deslocalizarse hacia acá, ¿verdad? Porque este carbono podría aceptar. Y tendríamos, ahí ustedes la tienen que ir haciendo, yo aquí la voy a ir borrando o después vuelven a ver el video, ¿verdad? Entonces, esta deslocalización nos colocaría ahora la carga positiva ¿a dónde? Pues ahora tendríamos acá que el enlace estaría aquí, ¿verdad? Y tendríamos la carga positiva acá. Luego la otra estructura de resonancia tendríamos que estar claros, resultaría de que este par de electrones se deslocalizara hacia aquí y entonces la carga positiva nos quedaría en este, ¿verdad? Y ahí tenemos tres estructuras de resonancia. Pero bueno, lo que hay que pensar aquí es que estas no serían las únicas tres estructuras de resonancia, ¿verdad? Este hecho de que este oxígeno sea un átomo electronegativo, entonces, ¿qué puede hacer? Puede atraer hacia sí electrones, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos tener otra estructura de resonancia que resultaría de que este oxígeno atrayera hacia sí este par de electrones, ¿verdad? Si este oxígeno atrae hacia sí este par de electrones, como este, ya habíamos dicho, tiene esta carga parcial positiva, esta carga positiva atraería también a este par de electrones hacia acá, ¿verdad? Y aquí sí la voy a hacer la otra estructura de resonancia. Entonces, la otra estructura de resonancia tendría esto. Miren que aquí siempre, esta carga siempre está aquí, ¿verdad? La positiva. Lo que estamos diciendo es que ahora este carbono va a estar formando un doble enlace con este otro carbono. Este también queda aquí. Aquí también queda el hidrógeno. Y aquí queda, ¿verdad? El electrófilo. Y entonces aquí, ¿qué pasaría? Ahora este oxígeno tendría 3 pares de electrones solitarios, tendría una carga negativa, siempre quedaría unido al grupo CH3. Bueno, no sé si se fijaron, pero cuando hicimos o cuando decimos, ¿verdad? Que este movimiento se puede hacer hacia acá, entonces, ¿qué pasaría? Este carbono también quedaría
con carga positiva, ¿verdad? Aquí ya lo hemos dicho, cada uno de estos carbonos, no lo estoy representando, pero cada uno tiene un hidrógeno, ¿verdad? Este carbono, si este par de electrones se deslocaliza hacia acá, solo se quedaría formando 3. Sigue siendo el complejo sigma, sí, porque ya habíamos dicho que el complejo, el intermediario, ¿verdad? Que se forma tiene una carga positiva. Entonces aquí, si ustedes se fijan, tenemos 2 cargas positivas más una carga negativa. La carga neta es de 1 positivo, es decir, sigue siendo una estructura de Lewis. Esta sigue siendo una estructura de Lewis válida. Ya decíamos, lo que pasa es que este no se va a formar, o sea, no está favorecido. Nosotros lo podemos representar como lo estamos haciendo ahorita, pero realmente el que 2 cargas positivas estén a la par desestabiliza, ¿verdad? Tenderá a que esta estructura se desintegre, ¿verdad? Y por eso es que no se forma, por eso decíamos, la reacción, lo que se forma de este producto, que sería el orto, es muy poco, porque realmente no se favorece que se forme este intermediario. ¿Por qué lo estoy representando? Porque usted, pues está la opción de que si tiene una buena memoria, pues se aprenda, ¿verdad? Cuáles son donadores, cuáles son aceptores, cuáles son por resonancia y cuáles son por inducción. Pero realmente si usted tiene las estructuras y tiene claro esto de la resonancia, usted podría plantearlo. Entonces aquí, si ustedes se fijan, este grupo, específicamente el oxígeno, aceptó un par de electrones solitarios del anillo, ¿verdad? Entonces diríamos que este inciso C es un aceptor. ¿Y cómo los pudo aceptar? Los pudo aceptar por resonancia, formando otra estructura resonante diferente. ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, ahí como les digo yo, es de ponerse, ¿verdad? Bueno, ya les ayudé con 3. Ahora ustedes hagan los otros 3. Traten de hacerlos ustedes los otros 3. Yo ya les he explicado 3. Ya deberían. En el caso, por ejemplo, de el bromo, ¿sería un aceptor o sería un donador? Un donador. Pues fíjense que en el caso de los halógenos tienen las dos tendencias, ¿verdad? Pueden ser donadores y pueden ser aceptores. Solo déjenme que voy a borrar aquí y vamos a ir a la presentación porque justo lo acabamos de explicar en la presentación. Espérenme. Solo déjenme borrar. Bueno, entonces el caso de los halógenos lo tenemos aquí, ¿verdad? Decíamos, los halógenos son desactivadores porque podrían sacar electrones del anillo porque ellos son más electronegativos, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, son aceptores por inducción. Y el hecho de que sean aceptores por inducción es lo que los hace desactivadores. Y, como bien menciona Carolina, son ortoparadirectores porque pueden donar por resonancia. Entonces ellos tienen los dos, y por eso, de hecho, ahí ustedes, ya lo creo que dentro de poco vamos a llegar a eso en el libro, hay una tablita, bueno, vamos a ver si ya vamos a llegar a ella para que la observen. Los halógenos están ahí en la mitad del camino. Aquí, miren, aquí están. Aquí. Bueno, la voy a hacer un poco más pequeña. Aquí. Entonces, miren que la pauta de comparación, como les decía yo, de la inducción, es el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos los activadores fuertes, que son los que tienen, bueno, no sé si lo logran ver bien, que son los que tienen pares de electrones solitarios. Luego están los activadores débiles, que son los grupos alquilo que no tienen pares de electrones solitarios. Luego está el punto de comparación, que son los hidrógenos, y luego vienen los desactivantes,
Y están estos que son los desactivantes débiles, que son los halógenos. Entonces aquí lo que nos puede ayudar a estudiar es que los activadores y los desactivadores débiles lo son por inducción. Y los activadores fuertes y los desactivadores fuertes lo son por resonancia, ¿verdad? Obviamente los desactivadores van a sacar electrones, los activadores los van a donar. En el caso de los halógenos, como tienen las dos, entonces se contrarrestan, ¿verdad? Es decir, hay uno que sería un aceptor por inducción y luego tenemos la donación por resonancia. Entonces, la donación por resonancia suele ser más fuerte, pero como también tiene que pueden aceptar, entonces por eso como que se cancelan, ¿verdad? Entre sí. Y por eso es que los tenemos aquí, en el medio de toda esta tabla. Son desactivantes, pero son desactivantes débiles, ¿verdad? Entonces aquí, en el caso de los halógenos, entonces vamos a ponerles que son aceptores. Voy a escribir aquí, sí, para que les quede ahí, ¿verdad? Son aceptor por inducción y son donador por resonancia, ¿verdad? Y es esto que tenemos aquí, perdón, aquí se los escribí, lo siento. Aquí en el inciso D tenemos que el bromo, el bromo, ¿verdad? Bromuro sería un aceptor por inducción y un donador por resonancia. Y para que lo coloquen ahí en su libro, perdón, en sus cuadernos, entonces aquí tendríamos el ejemplo, ¿verdad? De cómo es que donan por resonancia y de cómo es que aceptan por inducción. Bueno, bien. Y en el caso del inciso D, perdón, E, ¿qué sería? Donador. Por resonancia. Muy bien, es un donador y es por resonancia. Excelente. Entonces aquí vamos a poner. Ese también ya lo habíamos considerado, ¿verdad? Donador por resonancia. Aquí lo podemos ver en la presentación, solo que me van a dar chance porque sí lo vimos bien atrás. Aquí está. Aquí está, ¿verdad? Aquí habíamos hablado de que podíamos pasar, ¿verdad? De esta forma de resonancia a cuando decíamos que este oxígeno donaba un par de electrones, ¿verdad? A este carbono del anillo. Entonces, muy bien. Es un donador y es un donador por resonancia. Bueno, y el inciso F. Es un aceptor Lee, Es un aceptor, muy bien. por resonancia. No. Por resonancia, sí, no. Es un aceptor por inducción. Y espérenme, ya le voy a explicar por qué. Bueno, quizás se recuerden de sus clases de química general y de orgánica 1. El número máximo de enlaces que puede formar el nitrógeno es de 4. Y aquí ya los está formando, ¿verdad? Entonces, se van a sentir un par de electrones atraídos por ese nitrógeno, sí. Sí se van a sentir atraídos porque, como ya hemos dicho, los electrones tienen cargas negativas y este nitrógeno tiene cargas positivas. Pero este nitrógeno, que está en el periodo 2, el número máximo de electrones que puede tener a su alrededor es de 8.
Entonces, realmente este par de electrones no van a salir del anillo. Esto no va a ocurrir, esto no puede ocurrir porque este nitrógeno no puede aceptar y tener 10 electrones alrededor de él. No, el número máximo de electrones que puede tener es 8 y ya los tiene, ¿verdad? Entonces aquí decimos que podrían salir los electrones del anillo porque esa carga positiva los puede atraer. Pero como ya el nitrógeno tiene su nivel de valencia lleno, realmente no van a salir porque no hay quien los pueda aceptar. Igual que decíamos aquí con el grupo alquilo, ¿verdad? Podrían donarlos si tuvieran solitarios. Entonces, por eso es que ahí es donde se habla de procesos por inducción. En este caso, el inciso F sería un aceptor, pero se dice que es un aceptor por inducción, no por resonancia. Realmente los pares de electrones no podrían salir del anillo, como lo representé para este inciso C. Sí, Carolina. Ok. ¿Y los demás? ¿A los demás les quedó claro o no? Sí. Ok. Bueno, bien. Entonces, ese era el problema 14, ¿verdad? Bueno, luego viene esta tabla 7.1 que les menciono yo que les puede servir, ¿verdad? Si ustedes son buenos ahí para la memorización, pues se los pueden aprender, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer este problema 15. Bueno, este problema 15 lo vamos a hacer con ayuda, bueno, ahorita lo vamos a hacer con ayuda de la tabla que tenemos aquí arriba, que les acabo de mencionar ahorita. Aunque deberíamos de poder llegar a esto que les decía yo, ¿verdad? Reconocer como los patrones. Los activadores tienen pares de electrones solitarios o son grupos alquilo, ¿verdad? Los desactivadores tienen átomos con cargas parciales positivas, como es el carbono en cada uno de estos, o cargas formales, ¿verdad? Como es en el caso de este y el último que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Entonces, eso nos permite como poder ir reconociendo si son activantes o desactivantes, ¿verdad? Es de que observen la tabla con detenimiento y entonces encuentren, ¿verdad? ¿Qué tienen todos estos en común? Todos tienen en común que el átomo que está directamente unido al anillo tiene pares de electrones solitarios o es un grupo alquilo. En los desactivadores, el átomo que está directamente unido al anillo o tiene una carga parcial positiva o tiene una carga formal positiva, ¿verdad? Lo combinamos con el hecho de que ya nos tendríamos que saber los nombres, ¿verdad? De los compuestos y las estructuras. Entonces, aquí en el problema 15 nos dicen que ordenemos los siguientes compuestos de acuerdo con su reactividad en orden decreciente, es decir, de el que tiene más electrones al que, perdón, del que reacciona más rápidamente al que reacciona más lentamente, ¿verdad? Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es identificar, bueno, cuáles son activadores, cuáles son desactivadores y en el centro, entre los activadores y los desactivadores, teníamos el hidrógeno, como decíamos, ¿verdad? ¿Y quién tiene hidrógenos? El benceno. Entonces, bueno, pensando en eso, miren estos dos grupos, el A y el B, y traten de pensar cuál sería el más reactivo de ellos, cuál sería el menos reactivo. Bueno, entonces,
¿Cuál sería el más reactivo en el inciso A? Creo que el fenólico. Muy bien, excelente. Claro que sería el fenol, ¿verdad? El fenol a estas alturas ya deberíamos de, bueno, vamos a copiarlo y luego vamos a hacer las estructuras ahí en la pizarra para que lo tengan. Pero efectivamente, ay, se me perdió. Efectivamente sería el fenol, ¿verdad? Ahí ya deberíamos de saber que el fenol tiene un grupo OH, ¿verdad? Y que en el caso del oxígeno, pues el oxígeno en el grupo H tiene un par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer en versión rápida. El benceno, ¿qué sustituyentes tiene? El benceno tiene hidrógeno. El fenol, ¿a quién tiene? Tiene al grupo H, como nos decía Carolina, y el grupo H tiene pares de electrones solitarios. Luego tenemos el tolueno y el tolueno tiene como sustituyente al grupo metil. Luego el nitrobenceno tiene el grupo nitro, que como les decía tenemos que estar claro ahí, la estructura de Lewis, ¿verdad? El grupo nitro tiene un nitrógeno unido a un oxígeno neutro y a otro oxígeno con carga negativa. Y este nitrógeno aquí tiene una carga positiva, ¿verdad? Formal, positiva. Y luego tenemos el bromobenceno, que tendría al ion bromuro. Bueno, perdón, tendría el átomo de bromo. Sí. Entonces, muy bien. Aquí se lo voy a poner con números. El 1, que sería el más reactivo, sería el fenol. Después del fenol. El tolueno. Muy bien, el tolueno. Porque decíamos, este fenol es un aceptor por resonancia, entonces es un activador fuerte. El grupo metil es un activador, perdón, es un aceptor, perdón, es un donador. Este fenol es un donador por resonancia. Este grupo metil es un donador por inducción, entonces es un activador débil. ¿Quién sería el tercero? El propio benceno. Muy bien, el benceno, excelente. Y el cuarto. Bromobenceno. El bromobenceno, muy bien. Decíamos que en el caso de los halógenos son donadores por resonancia, pero aceptores por inducción. Entonces, por eso decíamos, estos son desactivantes, pero son desactivantes débiles. Muy bien. ¿Y cuál sería el menos reactivo de todos? El nitro. El nitrobenceno, ¿verdad? Que es un desactivador fuerte, un aceptor por resonancia. Muy bien. Excelente. En el inciso B. Bueno, entonces, bueno, en el inciso B se vuelve un poco más complicada la cosa porque ya tenemos más de un sustituyente, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tratar de hacer las estructuras. Por ejemplo, el dicloro lo voy a hacer finito para ver si así me caben todos. El diclorometilbenceno. Entonces tendríamos, y aquí ya van a ver, tendríamos un grupo metil. No nos están indicando las posiciones, ¿verdad? Pero las vamos a poner ahí en cualquier posición, solo es para que ustedes lo visualicen. Entonces, bueno, lo que hay que identificar aquí es que los tres grupos están unidos al benceno. Uno de ellos es un activador y dos de ellos serían desactivadores, ¿verdad? Bueno,
Luego tendríamos el inciso, el otro, que sería el difluorobenceno. Ay, qué feo me quedó. El difluorobenceno. Entonces tendríamos al grupo metil y también tendríamos 2 halógenos, ¿verdad? Solo que en este caso sería el flúor. Entonces, si se fijan, también tenemos algo parecido a esto. Un activante y 2 desactivantes. Luego tendríamos el otro que es el tolueno. Y el tolueno solo tendría el grupo metil, que es un activante. Y luego tendríamos el clorometilbenceno. Entonces tendríamos al grupo metil y tendríamos al cloro. Las posiciones aquí no nos están afectando mucho, solo es que queremos considerarlo, ¿verdad? Entonces este es un activante débil. Este es un desactivante débil. Este es un activante. Este es un activante débil. Y estos dos son desactivantes débiles. Pero son 2. No sé si se fijan, porque es que lo que tendríamos que ver es que como todos están unidos al mismo anillo, tienen el efecto neto, dijéramos, sería la suma de los efectos individuales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos que estar de acuerdo que el más reactivo de todos sería el tolueno. Muy bien. El más reactivo de todos sería el tolueno, porque el tolueno lo que tiene es un activante, ¿verdad? Es un activante débil, pero él solamente tiene grupo que lo activa. En este caso, por ejemplo, tenemos un grupo que activa, pero tenemos un grupo que desactiva, ¿verdad? Entonces, como que quedan anuladas, dijéramos, o canceladas, ¿verdad? Las dos naturalezas, porque hay un activante y hay un desactivante. En este tendríamos un activante y 2 desactivantes, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, o tendría que venir en comparación con el flúor. Recordemos que decíamos que tienen que los halógenos pueden aceptar por inducción y donar por resonancia. Pero el hecho de que el flúor sea más electronegativo que el cloro hace que esta debilidad que decimos, ¿verdad? Que es un desactivante débil, realmente este no es tan débil en comparación con el cloro, ¿verdad? Porque el cloro es menos electronegativo. Este sí tendría más este efecto de atraer hacia sí los electrones. Así que, ¿cuál sería el segundo? ¿Cuál sería el tercero? ¿Y cuál sería el cuarto? Ya concluimos que el tolueno sería el más. El clorometilbenceno. ¿Perdón? El clorometilbenceno seguiría. Muy bien. El segundo sería este, muy bien. El tercero. El difluorometilbenceno. Ajá. Este, ¿verdad? No, el difluoruro. No, porque es lo que le estoy diciendo. Este sacaría electrones más fuertemente del que lo saca este. O sea que este efecto desactivante sería más fuerte por efecto del flúor que por efecto del cloro. No sé si me entienden, porque aquí lo que estamos diciendo es que el flúor es más electronegativo. Como átomo electronegativo, sí, el flúor es más fuerte, pero el que sea más electronegativo lo que significa es que lo va a volver más desactivante, o sea, va a ser un desactivante más fuerte estos dos flúors que estos dos cloros. Aquí el tercero sería este. Y el que reaccionaría más lentamente de esto sería este.
Porque como les decía, este desactivante no sería tan débil. Bueno, aquí vamos a volver a el libro. Es que no sé si se fijan, bueno, como no se lo volví a mostrar, ¿verdad? Pero si se fijan aquí en el orden, lo ven. ¿Lo ven? O sea, que tiene un orden, ¿verdad? De cómo vamos, de los débiles a los fuertes y de los débiles a los fuertes, ¿verdad? Sí, por eso que les digo yo, bueno, esta yo sé que puede ser que no la hayan visto antes, pero tienen que darle ahí un poco de revisión. Bien, no sé si queda claro o hay alguna pregunta. Ahí vamos. Ahí van, tienen que Estudiar. ¿verdad? Sí, tienen que darle una revisión. Y bueno, los ejercicios son los que nos van a ir permitiendo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿verdad? Aquí, perdón. Aquí estaríamos, ¿verdad? En la sección 7.14. Acabamos de hacer ahorita ese problema 15. En el 7.14 les explican cuál es el efecto de los sustituyentes en la orientación, ¿verdad? Esto que decíamos que son directores ortopara o son directores meta, ¿verdad? Y como les decía, el que sean uno u otro, pues está determinado por las estructuras de resonancia de ese complejo sigma, ¿verdad? Entonces, ya lo habíamos visto en el caso del tolueno, habíamos dicho que por ser un carbocatión terciario, es más estable, igual que cuando se da el ataque para. Lo habíamos explicado en el caso del anisol también, habíamos dicho los ataques orto y para están más favorecidos porque se forma una cuarta estructura de resonancia y esta es particularmente estable porque este átomo de carbono tiene su octeto y tiene mayor número de enlaces. Ahí está la teoría. Ya lo expliqué, pero ustedes lo pueden volver a leer. Ya estos mismos ejemplos que están en el libro fueron considerados en la presentación. Igual consideramos el caso de esto, ¿verdad? De los desactivantes y habíamos dicho el por qué los ataques orto y para en este caso están no favorecidos porque una de las estructuras de resonancia es particularmente inestable, ¿verdad? Por lo que ya habíamos explicado, quedan dos cargas positivas adyacentes. Este mismo ya lo habíamos dicho. Ahora lo que quiero que hagamos es el problema 16, ¿verdad? Entonces, en el problema 16 nos preguntan, ¿qué producto o productos son resultado de la nitración de cada uno de los siguientes compuestos? Aquí, en esta tabla que les decía yo que sería bueno que la imprimieran y que la repasaran, nos dicen, ¿verdad? La voy a hacer pequeñita. Nos hablan acerca de quiénes son activantes, pero si se fijan, también nos indican qué tipo de orientadores son, ¿verdad? Aquí es donde les digo yo que este orientador ortopara se vuelve bien amplio porque los halógenos, aunque son desactivadores, son ortopara directores, ¿verdad? Y estos que tenemos acá son los directores meta. En teoría, nos los tendríamos que aprender, ¿verdad? Pero como ya les había dicho yo, los únicos que se vuelven ahí una excepción son los halógenos. Si usted sabe quiénes son activantes y quiénes son desactivantes, pues ya sabe que los activantes son ortoparadirectores, los desactivantes son meta, con excepción de los halógenos, que son desactivantes, pero son ortopara directores, ¿verdad? Entonces, bueno, los voy a dejar aquí. Aquí practicamos casi todo lo que hemos estado viendo. Deberían de poder hacer la estructura a partir del nombre y teniendo la estructura, pues ahí poder decir, ¿verdad? Si ese grupo que está unido al benceno es un activante o un desactivante y si es un orto o un para director. Bueno, son las 9:23, les doy 2 minutos ahí para que los miren. Mientras tanto, yo voy a ir poniendo el problema en la pizarra. Mientras ustedes van a ir trabajando.
Entonces ahí tienen que decir si se va a formar un solo producto, 2. Bueno, ya dijimos que en todos se forman 3, ¿verdad? Solo que aquí estamos refiriéndonos a los mayoritarios. ¿El producto mayoritario es 1 o es más de 1? Y bueno, y si dan los nombres de los productos sería mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir del propilbenceno, ¿se formaría un producto mayoritario o 2 productos mayoritarios? Yo pienso que 2 líquidos. Muy bien, se formarían 2. ¿Cuáles serían esos 2? El orto, no sé. O sea, sí tengo la idea, pero Bueno, como que entonces los productos del inciso A serían el ortonitropropilbenceno más el el para. paranitropropilbenceno, ¿verdad? En el caso del grupo propil, el grupo propil es un grupo alquil y habíamos dicho que los grupos alquilos son activadores y ortopara directores, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien, en el caso del inciso B, ¿cuáles serían los productos que se formarían? También serían 2. También serían 2, muy bien. El ortobromobenceno. Muy bien, permítanme. El ortonitrobromo. Ajá, en el inciso B sería el orto bromo nitrobenceno más el para bromo, perdón, bromo, el para bromo nitrobenceno. Bueno, aquí fíjense que estamos haciendo con la pregunta que nos hacía Ethan, ¿cuánto tiempo tomaría la nitración del nitrobenceno? Miren que aquí estamos, no estamos haciendo la reacción, ¿verdad? Realmente, nosotros estamos diciendo en la teoría cuáles serían los productos que se formarían, ¿verdad? Pero tendríamos que estar claros
que, por ejemplo, pensando en rentabilidad, esta reacción valdría la pena hacerla, ¿verdad? Porque esta reacción sí va a ocurrir rápidamente. Esta no, ¿verdad? Esta, como tiene un desactivante, pues es una reacción que va a tomar su tiempo, ¿verdad? Porque aquí en esta pregunta no nos están pidiendo que analicemos eso, ¿verdad? ¿Cuál el rendimiento? Pero luego vamos a ir al siguiente tipo de ejercicios y ahí sí vamos a considerar, ¿verdad? Que en algunos casos hay que, la síntesis hay que pensarla bien, ¿verdad? Porque puede ser que sea rentable o que no. Bueno, en caso del inciso C, perdón. Ay, no. Ya tendrían que saberse la estructura del benzaldehído, me parece que todavía no. Está dentro de aquellos 8 que les decía, bueno, dentro de aquellos 10 que les decía que se tenían que aprender de memoria. El benzaldehído tiene como grupo funcional a un grupo carbonilo, ¿verdad? Unido a un átomo de hidrógeno. Entonces aquí lo que tendríamos que tener presente es que este carbono tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Entonces sería un activante o un desactivante. Si esto estaría unido ahí al benceno. Ay, no, qué horrible que me quedó. ¿Sería un activante o un desactivante? Bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Que estos que tienen carga parcial. Desactivante. Muy bien, que los que tienen cargas formales o parciales positivas son desactivantes. Y habíamos dicho que todos los desactivantes, con excepción de los halógenos, son metadirectores, ¿verdad? O sea que aquí se formaría únicamente un producto mayoritario, ¿verdad? O sea, se forman siempre los tres. Unos en apenas, ¿verdad? Unas cantidades bien pequeñitas, pero hay unos que son mayoritarios, ¿verdad? En este caso, en el inciso C, el mayoritario sería el metanitrobenzaldehído. Muy bien. En el inciso D. Solo tiene uno. Ajá, es un desactivante, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Verdad? Sería un desactivante, muy bien. Y el producto sería el, bueno, sería aquí, ¿verdad? En el nombre, el ácido metanitrobenzensulfónico, ¿verdad? Ahí sería bueno que ustedes estuvieran haciendo las estructuras. Ahorita solo por que vayamos un poco más rápido, solo les estoy escribiendo los nombres, pero sí sería bueno que ustedes estuvieran haciendo ahí las estructuras de los productos para que practiquen, ¿verdad? Bueno, en el inciso E.
En el inciso E tenemos un grupo alquil, ¿verdad usted? Que es el ciclohexil, ¿o no? Sí, entonces tendría 2 productos. Muy bien. Que creo que ese ciclohexil benceno es un anillo ya vamos a hacer la estructura, pero se formarían 2 productos. El orto, ciclohexil nitrobenceno, más el para ciclohexil nitrobenceno, ¿verdad? Aquí, bueno, entonces lo que les estaba mencionando es que tendríamos que, perdón, aquí arriba lo voy a hacer. El ciclohexilbenceno lo que tendríamos es un anillo de 6 miembros saturado que estaría unido a un anillo de, bueno, esto es la práctica de laboratorio que les explicaba ayer, ¿verdad? Tenemos un sustituyente alifático unido a un anillo aromático, ¿no? Aquí, esta sería la estructura. Pero este es un grupo alquil. Muy bien. Y en el caso del inciso F, Es un desactivador, ¿verdad? muy bien, es un desactivador. Sí. El ácido benzoico tiene como sustituyente, ay, perdón, que no me deja escribir. El ácido benzoico tiene un grupo carbonilo también, ¿verdad? Unido a un grupo OH. Ya que tendríamos parecido a esto del benzaldehído que decíamos acá. Este carbono tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Muy bien, sería un desactivante, se formaría un producto que sería el ácido meta nitrobenzoico. ¿Alguna duda? Un solo producto. Un solo producto, sí, es un desactivante. Por esa carga positiva, es un desactivante. Y los desactivantes, con excepción de los halógenos, son metadirectores. Okay. ¿Alguna pregunta? No. Vale. Bueno, entonces, para concluir, solo vamos a leer ¿verdad? Entonces, esta estrategia para solución de problemas. Este libro tiene esta ventaja, ¿verdad? De que les van diciendo cómo deberían de pensar, deberían de utilizarlo, ¿verdad? Los consejos que le dan ahí. Bien. Entonces, al diseñar la síntesis de bencenos disustituidos, se debe de considerar con cuidado el orden en el que se van a colocar los sustituyentes en el anillo. Por ejemplo, si se desea sintetizar ácido meta bromo benzensulfónico, se tiene que colocar primero al grupo ácido sulfónico, porque este orienta al sustituyente bromo hacia la posición meta deseada. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque si nos están pidiendo que el que tenemos que sintetizar es el meta, usted no puede comenzar colocando el bromo. ¿Por qué? Porque los halógenos dijimos que son ortoparadirectores. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es que si a usted le pide, bueno, usted el reactivo que tiene, profesor, ahí en el laboratorio del colegio es el benceno.
el ácido sulfúrico, el bromo y bromuro de hierro. Y usted ocupa sintetizar este. Y tiene una limitada cantidad de reactivos, como suele suceder, ¿verdad? Que no tenemos grandes frascos, sino que una cantidad bien pequeña. Entonces no puede estar desperdiciándolo. Entonces, esta reacción no puede ser la primera, porque si esta reacción fuera la primera, se formarían a partir del benceno el bromobenceno, ¿verdad? Y decíamos, el bromobenceno es un orto y paradirector. Entonces, cuando usted sulfonara al bromobenceno, nunca se formaría el meta. Siempre se van a formar el orto y el para. Por eso aquí dice, ¿verdad? Se debe de considerar con cuidado el orden en el que se van a colocar los sustituyentes en el anillo. Sin embargo, si el producto deseado es el ácido para bromobencel sulfónico, entonces miren que son los mismos reactivos, pero lo que se le está pidiendo que usted sintetice es diferente. Entonces, si el producto deseado es el ácido para bromobencel sulfónico, se debe invertir el orden de las reacciones, porque solo el sustituyente bromo es un director orto para, ¿verdad? Entonces, primero, si el que queremos sintetizar es, si el que queremos sintetizar es este, el ácido, no siempre me manda para acá, el ácido para bromobencel sulfónico, entonces lo primero que tendríamos que hacer, partiendo del benceno, es bromarlo. Una vez que se ha formado el bromobenceno, lo sulfonamos, entonces ahí sigue. Luego tendríamos que separarlo, ¿verdad? Si solo quisiéramos tener esto, pero ahorita lo que estamos hablando es de síntesis, ¿verdad? Bien, así que lo que les va a quedar de tarea, y ahí les voy a generar el espacio en la plataforma, es este problema 17, ¿verdad? Demuestre cómo se pueden sintetizar los siguientes compuestos a partir del benceno. Entonces, lo que se les está pidiendo es esta secuencia, ¿verdad? Es esta síntesis partiendo del benceno, con quién habría que hacerlo reaccionar y en qué orden para llegar, partiendo del benceno, llegáramos al metacloronitrobenceno y el otro, también partiendo del benceno, llegáramos al paracloronitrobenceno. Sí. Ok. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? Casi estamos terminando el capítulo 7. Así que, bueno, vamos a ver si lo logramos terminar esta semana. ¿Alguna pregunta? No, Lick, solo que suba para ver el ejercicio.